La última parte del Congreso. Este segmento comienza con el bloque La enseñanza de la lectura y la escritura a cargo de Ana Borzone, espacio que proporcionará una serie de herramientas que buscan enseñar de manera explícita y sistemática la enseñanza de la escritura y la lectura. En esta oportunidad, Vanessa Demier estará moderando el espacio con preguntas del público junto a Ana María Borzone. Ana es doctora en letras por la UBA, es investigadora principal del CONICET, autora del programa Queremos Aprender, enfocado en la alfabetización en primer grado, adoptado por 4 provincias. Es profesora del Seminario Procesos de Lectura y Escritura, Cátedra UNESCO, en la Universidad de Buenos Aires. Lleva más de 30 años investigando los procesos lingüísticos y cognitivos implicados en los niños en el aprendizaje de la lectoescritura. Ana Borzone, entonces, y el aplauso de ustedes para recibirla aquí. Gracias. Bueno, junto con Vanessa Demier elaboramos este programa, Queremos Aprender, y también participaron otros profesionales, especialistas, porque un programa de desarrollo integral implica trabajar con el lenguaje oral, con el lenguaje escrito, habilidades socioemocionales, habilidades cognitivas, funciones ejecutivas, y para cada uno de estos aspectos, nadie puede saber todo. Entonces, hemos formado un equipo y cada una de nosotras toma un aspecto en particular para poder profundizar. Bueno, me voy a focalizar dentro de este programa en el sistema de escritura. Los ejes principales del programa, que por supuesto no voy a poder tratar en tan corto tiempo, son oralidad, lectura y escritura de palabras, es decir, sistema de escritura, comprensión de textos y producción escrita. En este momento estamos trabajando en todas las escuelas primarias de San Luis, en toda la primaria, y eso resulta importante porque yo empecé a trabajar en este tema de lectura y escritura a principios de la década del 80 y después de tantos años hemos logrado llegar al sistema y comenzar a cambiar la enseñanza. Bueno, nosotros aplicamos en forma experimental el programa Queremos Aprender, los materiales que ahora vamos a ver rápidamente. Y a fin de año, a fin de primer grado, evaluamos el impacto de este programa, es decir, qué es lo que pueden lograr los chicos trabajando en forma sistemática, con enseñanza explícita, con mucha práctica, qué es lo que pueden aprender a fin de primer grado. Y a fin de primer grado los chicos pueden escribir textos y como ustedes ven, con una muy buena letra legible, utilizando puntos y además un texto, esta es una experiencia personal, que responde al género discursivo. Es decir, nuestros chicos pueden y tienen que lograr este objetivo a fin de primer grado. Eso es lo que nos planteamos. Y si seguimos poniendo en la evaluación a fin de tercer grado, y voy a ser muy políticamente incorrecta, estamos perdiendo 3 años. Así que es hora de que empecemos a evaluar a fin de primer grado para ver cómo intervenimos y que los chicos avancen más rápidamente. Por otro lado, bueno, también esta es otra evaluación que hicimos a partir de secuencias de imágenes que relatan una experiencia vicaria, es decir, de otra persona, y los chicos pueden, a fin de primer grado, escribir textos de esta forma. Y también, a fin de primer grado, pueden leer un texto de 2 párrafos, que tiene 2 párrafos, no puse el texto para no, porque tenemos poco tiempo, y contestar. Ellos leen, cada uno lee para sí el texto, luego leen las preguntas y luego contestan las preguntas por escrito. Este nivel creo que hoy muchos chicos de 6º grado no lo tienen. ¿Y por qué no lo tienen? Porque no se les ha enseñado. No se les ha enseñado. Y el chico que no aprende y no puede desempeñarse así a fin de primer grado, empieza a arrastrar el fracaso.
Bueno, como ustedes saben, el sistema de escritura de español es alfabético, es decir, las grafías representan los sonidos, hay otro tipo de sistema, no vamos a hablar de eso. ¿Y qué significa el aprendizaje y la enseñanza del sistema de escritura? De esto ya ha hablado Liliana también, conciencia fonológica, reconocimiento de rimas, sonido inicial, el casasonidos, que implica la prolongación de todos los sonidos, establecer las correspondencias, aprender el trazado de las letras, identificar visualmente las letras, leer y escribir palabras. Eso es el sistema de escritura. Bueno, ahí está Klofki, que es el personaje de nuestro programa, del programa que hicimos con Vane. ¿Por qué un extraterrestre? Porque el extraterrestre dialoga a lo largo de todo el material con los chicos y además promueve motivación intrínseca. Es un personaje muy divertido. Entonces, ¿qué es la conciencia fonológica? Ya sabemos que la conciencia fonológica, primero, no es un método, como hablan todo el tiempo del método de la conciencia fonológica. Es un error muy grande. Es una habilidad que tenemos que desarrollar y que tenemos que empezar a desarrollar desde jardín. ¿Para qué? Porque al darse cuenta los chicos de que las palabras están formadas por sonidos, pueden establecer las correspondencias sonido-letra. Si los chicos no aprenden a leer ni escribir, es porque no les enseñamos en forma sistemática y explícita las correspondencias. Y esa es la diferencia entre los métodos, que es un tema sobre el que han preguntado. Los métodos actuales, ya desde la década del 60, se sabía que teníamos que enseñar en forma explícita todas las correspondencias, versus métodos que trabajan enseñando las correspondencias, versus métodos que no enseñan las correspondencias. O enseñan algunas, como el método balanceado y equilibrado, pero no las enseñan todas en forma explícita y sistemática, o no las enseñan directamente, como el método global o la psicogénesis. Eso con respecto al sistema de escritura, porque también hay diferencias con respecto a la manera de enseñar comprensión y producción textual. Bueno, ¿por qué los chicos no reconocen los sonidos? Porque nosotros no pronunciamos los sonidos en forma independiente. No decimos s o l, decimos sol, y eso es coarticulación. Los labios producen su, los labios producen sa. Es decir, que cuando articulamos la S, articulamos la vocal. Y por eso para los chicos, sol es una sola unidad y ellos acceden directamente al significado, no ven los sonidos, atraviesan el cristal, como diría Luria, y no ven los sonidos, entonces no pueden establecer correspondencias. Tenemos que opacar el cristal y enseñarles a reconocer los sonidos. Bueno, todas estas son las habilidades de conciencia fonológica. ¿Cómo enseñamos a desarrollar conciencia fonológica? Ahora vamos a ver actividades y los materiales. Pero lo que tiene que quedar claro es que primero modelar la actividad, luego realizarla junto con los chicos. Los niños después lo resuelven, pero lo que es importantísimo, por eso esta metodología, estos métodos que ahora se los llama estructurados, son métodos que enseñan explícitamente, no esperan que el chico adivine, ni descubra, ni invente, ¿no es cierto? Enseñan explícitamente. ¿Cómo enseñamos? Bueno, nuestros materiales, que hoy algunos de ustedes van a poderse llevar, comenzamos trabajando en jardín. Ya estamos trabajando con el Klofki 1 en jardín en varias provincias y luego cuando terminan Klofki 1 pasan a Klofki 2 todo nuestro material está acompañado por guías que explican al docente cómo realizar todas las actividades. Bueno, comenzamos con reconocimiento de rimas. En este caso, los chicos, el docente tiene primero que decir ratón, ratón, e ir comparando ratón, patín, terminan igual, no terminan igual, ratón, melón. Bueno, juegos con los sonidos para que identifiquen
el parecido que hay, es decir, las palabras que terminan igual, que terminan con la misma rima. ¿Por qué empezamos con rimas en los jardines? Porque son más sonidos. La rima no tiene un solo sonido, tiene varios. Después comenzamos con el sonido inicial. Y esto también, este tipo de actividad trabaja también atención y memoria, es decir, habilidades cognitivas, porque los chicos tienen que comparar frutilla, silla, es decir, tienen que desarrollar atención voluntaria y además mantener activadas los dos elementos que están comparando para ver si riman o no riman. Y el trabajo, como les dije, primero lo hacen el docente, modela, muestra cómo se hace la actividad, la hace junto con los chicos y luego los chicos lo hacen por sí mismos. Hemos elaborado cuadernillos para intensificar la práctica de el dominio, el aprendizaje del sistema de escritura, es decir, la práctica, muchas actividades con conciencia fonológica y enseñanza de las correspondencias. Comenzamos con las vocales, seguimos con las consonantes prolongables y más frecuentes y vamos avanzando. Es decir, mucha práctica, mucha práctica. El material de Klofsky trae actividades de conciencia fonológica y enseñanza de correspondencias, y este material es un material que incrementa la práctica. Y también el videojuego. Este videojuego, que realmente ya lo utilizamos y evaluamos su impacto, es un material que está a disposición, es gratuito, de uso gratuito. ¿Cómo lo pueden bajar? No sé, porque la parte técnica la ignoro totalmente, pero para eso hay una persona joven, ducha en nuevas tecnologías, que puede decirles, pero les recomiendo, porque para nosotros este material lo hicimos con Magdalena Lacunza, este material costó mucho esfuerzo, más allá del costo económico, que es muy grande, nos costó mucho esfuerzo hacer este material. Y no les cuesta nada, lo bajan, los chicos en 3 meses estamos evaluando su impacto, leen. ¿Por qué? Porque juegan, porque se divierten, porque quieren aprender, porque tienen un personaje que es Kloskina, que es la prima de Klossky, que está jugando con ellos. Entonces, son 5 bloques. La progresión, como les dije, responde a la frecuencia y a la posibilidad de prolongar el sonido. Siempre nuestros materiales tienen un marco narrativo, porque el marco narrativo genera motivación intrínseca. Y, conciencia fonológica, ahora vamos a ver. Comenzamos con gitanjáforas, es decir, con versos divertidos que los chicos dicen prolongando junto con Kloskina, porque esto también está en el videojuego. Sebastián el sapo sueña con sumergirse en submarino. Es decir, es un juego con estas palabras que empiezan con el mismo sonido para que empiecen a prestar atención a los sonidos. Luego, reconocimiento del sonido inicial. Esto es el videojuego y también el cuadernillo. Por supuesto, en el cuadernillo van a tener que hacer otra actividad. En el videojuego van a tener que mover a Kloskina y jugar con Kloskina, y los chicos van prolongando los sonidos. Primero el docente tiene que nombrar los objetos, porque los chicos pueden no conocerlos. Y ver eso y decir espada, que es lo que yo diría, pero bueno, y no sable. ¿Se dan cuenta? El docente tiene que nombrar los estímulos, tiene que prolongar el sonido inicial y después lo realiza junto con los otros chicos. Entonces, hay una primera instancia de presentación del sonido en la gitanjáfora, luego una instancia en la que todos prolongan los sonidos de elementos, y luego una práctica, y luego, en este caso en el videojuego, van cayendo elementos y Kloskina solo tiene que juntar, tomar en su canasta, los chicos tienen que estar moviendo a Kloskina, solo los elementos que empiezan
como semáforo, es decir, es una instancia de discriminación. Primero identificación del sonido, práctica de esa identificación y después comienzan a discriminarlo. Y este es los casilleros del CONIN. ¿Saben quién es el CONIN? No sé si saben. El CONIN fue el que descubrió, un investigador soviético, discípulo de Vygotsky, que fue el que descubrió la importancia de la conciencia fonológica. Y paralelamente también en Estados Unidos y en los países nórdicos se descubrió en la década del 60 que era fundamental mejorar el método fónico tradicional, partiendo del sonido y yendo hacia la letra. Y el CONIN proponía que se prolongaran todos los sonidos de la palabra. Ahora, la prolongación es y los chicos van marcando con una cruz a medida que identifican el sonido. Mesa. Y van marcando. Es decir, que despegan todos los sonidos. ¿Por qué? La conciencia fonológica, ¿por qué es prolongación de sonidos? Porque los sonidos los coarticulamos. Entonces, no podemos darnos cuenta que la palabra sol tiene 3 sonidos, como les dije antes. Para los chicos tiene 1. Y generalmente la vocal, porque en español es muy perceptible. Entonces, todos estos juegos hacen que los chicos empiecen a tomar conciencia de que están las palabras formadas por sonidos, pero, bueno, esta es otra actividad también, trencito de los sonidos, de aguantrapasonidos. Y lo que es importante, ahora vamos a ver, es que como el habla es anterior a la escritura, empezamos por el habla, empezamos por los sonidos. Y esto es lo que planteó el CONIN. El CONIN dijo, era especialista en juego, que el método fónico que en ese momento se utilizaba era aburrido. Era aburrido porque presentaba la letra, mostraba la letra y después el sonido. Entonces dice, no, vamos a invertir el orden. Es decir, la conciencia fonológica implica un cambio en lo que es el método fónico tradicional, lo cual no significa que el método fónico no dé resultado, pero para que el método fónico dé resultado, los chicos tienen que entender que la escritura es lenguaje. Yo lo vi en una comunidad Colla, hace años cuando estábamos trabajando en las comunidades Collas, que la maestra les decía, le mostraba la A y le decía la A de ala, después la E, bueno, y los chicos miraban, no entendían nada, porque eran chicos de una escuelita rural de la comunidad Colla, y cuando la maestra les pide que lo hagan ellos solos, empiezan la A de elefante, la I de oso. Es decir, habían aprendido que había un versito, pero no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Por eso es tan importante ese cambio de dirección que introduce la conciencia fonológica, del sonido a la letra. Es totalmente distinta y facilita el aprendizaje de las correspondencias. Entonces, una vez que los chicos ya identifican el sonido y pueden manejarlo bien y discriminarlo de otros, se introducen las letras, ¿no es cierto? En el juego, Klovkina tiene que tirarle las letras y también los cuadernillos, tiene que tirarle las letras y pegarlas a los elementos que van cayendo, a los que empiezan con, primero los elementos al caer suenan, y entonces Klovkina tiene que tirarle los elementos y en la otra actividad tiene que tirarle la letra a los elementos, atendiendo al sonido, prolongando el sonido de la palabra, le tira la letra. Y en esta otra actividad ya tiene que discriminar. No están todos con E, aparecen con otra vocal, comienzan con otra vocal y tienen entonces que prestar más atención para ver a qué elemento le tira la letra. No sé si está claro. Bueno, seguimos con la presentación de las correspondencias. Ese es otro jueguito que les encanta, el trencito, porque tienen que incorporar elementos que empiecen con la letra que lleva el trencito.
Y en otros casos el trencito ya lleva un elemento y tienen que elegir la vía que los lleva a... ¿Ven? Tiene una araña, el trencito, entonces en la otra vía hay otra letra que ahora no aparece, y tiene que elegir la vía que lleva del sonido a la letra. Entonces estos son juegos y a los chicos los entretiene y realmente lo que hemos observado es que con el videojuego aprenden en pocos meses. Esta es otra actividad, ¿no es cierto? Siempre partiendo del sonido. Los chicos tienen las tarjetas con los dibujos. Tienen que decir ala y buscar la letra con la que empieza, es decir, que corresponde a ese sonido. Es decir, son todos trabajos de enseñanza sistemática de las correspondencias. Bueno, una vez que los chicos conocen determinada cantidad de correspondencias, empezamos a introducir palabras que tienen esas correspondencias, porque eso es otro problema con los métodos, ¿no es cierto? La diferencia con otros métodos. Porque, por ejemplo, en el método balanceado le enseñan una correspondencia y después le piden que lea y que escriba palabras que nunca han visto en su vida y cuyas correspondencias no conocen. ¿Cómo un chico sin conocer las correspondencias puede leer o escribir una palabra? Y lo mismo sucede con la psicogénesis. Es imposible. Entonces, ¿qué están buscando? Que invente las palabras o que adivine a ver qué quiere decir esa palabra. En este caso estamos enseñando a decodificar, porque para escribir los chicos se autodictan y al autodictarse, escuchar los sonidos, escuchar los sonidos, se activan las letras, pero el proceso de lectura es un proceso inverso. Entonces tienen que unir los sonidos y no hacer como muchas veces sucede. Entonces dicen mesa. Esa es la actividad que hacen en el videojuego, ¿no es cierto? Van nombrando los sonidos y lo unen al siguiente y leen la palabra. Bueno, esta es otra actividad que les divierte mucho. Tienen que leer la palabra en forma rápida y unirla al elemento que está nombrando, ¿no es cierto? Pero el agua está subiendo. Entonces los chicos, que ya a esta altura están leyendo palabras, esto es práctica de lectura de palabras, tienen que leerlo rápido, antes de que la palabra se ahogue y ellos pierdan vidas, que no sé qué es lo que es, pero me dijeron que es típico de los juegos. Sí, alguna vez me explicarán. Sí, es otro mundo. Bueno, en este caso también tienen que leer la palabra, es decir, leer las palabras, ver cuál corresponde a la ilustración y cortar, tienen que cortar el cable antes de que la bomba explote. Y mucha práctica de todo, ¿no es cierto? Ahí tenemos, tienen que leer las palabras e identificar, unirla con el elemento que está nombrando. Todo esto lo tiene que hacer el docente primero y luego junto con los chicos. Porque nuestros chicos pueden leer y comprender textos a fin de primer grado y contestar 5 preguntas por escrito, lo cual es un gran desafío, precisamente por todo el trabajo intensivo que hace el docente. Bueno, esto es algo que, una propuesta que hizo una maestra cuando empezamos a trabajar en las escuelas, la ventanita, como una estrategia para promover la decodificación. Debajo de la ventana hay escrito una palabra. Entonces, el docente va levantando una ventanita. Los chicos dicen el sonido de la letra, dicen shh, pero no dicen shh y se callan. Y después levanta la otra ventana y dice oh. No, dicen shh. Y la maestra lo que les decía, lo tienen que mantener en la boca. Tienen que mantener ese sonido en la boca. So. Es decir, que es una práctica que hace que los chicos aprendan a leer palabras, a decodificar
y no a decir s o, como ustedes ven que lo hacen a menudo. Bueno, esta es otra actividad, muestra una palabra escrita. Ya esto cuando los chicos han practicado bastante la lectura de palabras y tienen que leerla en forma rápida, porque el docente muestra la tarjeta y se la saca. Bueno, otro tema que se ha dejado por completo, y es el desarrollo de motricidad fina. Si los chicos no desarrollan motricidad fina y no aprenden, ¿cómo puede ser que se haya abandonado? Y lo que nos cuesta en las provincias en las que estamos trabajando, que entiendan que se escribe con la mano y que la mano necesita practicar, como cualquier movimiento que necesita práctica. ¿Cuánto practica un pianista? 8 horas diarias, ¿no es cierto? Y hemos dejado de desarrollar motricidad fina en jardín. Nosotros elaboramos un cuadernillo con grafismos, primero motricidad fina, distintas actividades, después grafismos, y los grafismos ahora los vamos a ver, esto lo tomé de un programa canadiense, que identificaron los 7 grafismos básicos de los que se derivan todas las letras en cursiva. De tal manera que primero los chicos desarrollan motricidad fina a través de un montón de actividades, luego grafismos y luego grafismos específicos para poder trazar las letras en cursiva. Este es un cuadernillo que también lo pueden bajar gratuitamente de algún lado, de alguna nube. Y que además hemos incorporado en este cuadernillo el movimiento. Es decir, primero los chicos pensando en el nuevo paradigma de la mente corporizada, ¿no es cierto? Aprendemos con el cuerpo, aprendemos con todo el cuerpo, tenemos que usar el cuerpo para aprender. Si los chicos aprenden la palabra, el verbo deslizar, tienen que deslizarse porque van a aprender con el cuerpo y también, por supuesto, con el oído y con todo el procesamiento lingüístico. Entonces, primero trazos básicos, pero primero lo hacen con una mano y el brazo, subimos y bajamos. Es decir, todo lo que es movimiento genera atención en los chicos. Entonces, primero, al hacer el movimiento, ya prestan atención y están más dispuestos a hacer un trabajo como el de trazar con el lápiz y hacer esos trazos. Estos son los grafismos básicos, es decir, en este grafismo, bueno, ustedes ya se dan cuenta que este grafismo básico es de la M, de la N, de la ñ y también de otras letras. Y hay una progresión en la enseñanza del grafismo, del trazado, porque al principio lo hacen con una guía dentro de... luego con la guía de puntos y finalmente lo hacen, en distintas actividades para practicar el trazado de las letras. Y, ya el trazado de las letras también con ilustraciones para que vuelvan a consolidar, para que consoliden las correspondencias. Están viendo la M y mano. ¿Se dan cuenta? Seguimos enseñando y consolidando correspondencias. Bueno, ustedes saben, no voy a hablar mucho de la caja de las letras, pero nosotros no nacemos con predisposición natural para aprender a leer y escribir. Tenemos que reciclar, es decir, darle otra función a zonas del cerebro, y el aprendizaje de la lectura y de la escritura lo que hace es formar todas esas conexiones. Porque cuando escribimos a mano, y ese es otro tema de debate, que en realidad ya se hizo investigación suficiente para saber que no podemos reemplazar la mano por el teclado. ¿Por qué no podemos reemplazar la mano por el teclado? Porque cuando escribimos a mano se activan, por esa relación que hay, las representaciones de las palabras escritas. Cuando escribimos a mano, si tipeamos, no se activa en el cerebro la representación de la palabra escrita. Es decir, que escribir a mano
favorece el aprendizaje de la lectura por toda esta serie de conexiones. Y, por supuesto, ¿por qué la boca? Por los sonidos. Bueno, las letras se reconocen por sus rasgos, no sé cómo voy de tiempo. Bien, las letras se reconocen por sus rasgos y esto es importante y es la diferencia entre un método global y un método no global, ¿no es cierto? Fónico, aunque tenga diferencias. Y es que vamos a promover el reconocimiento visual de letras, que para los chicos no hay problema. Vamos a ver que tienen algunos problemas, y las letras se reconocen por sus rasgos. ¿Y por qué es importante que diga que las letras se reconocen por sus rasgos? Porque eso explica por qué nosotros trabajamos e imprimimos y por qué se imprimen en el mundo todos los libros en imprenta minúscula. ¿Por qué se imprimen los libros en imprenta mayúscula? Imprenta minúscula. Porque la imprenta minúscula tiene mayor contraste perceptivo. La imprenta mayúscula está toda a la misma altura. Además, entonces, ¿qué pasa? Los ojos le cuesta más, no sé, si están todos los bancos iguales, me cuesta muchísimo discriminar los bancos. No sé si soy clara. En cambio, la imprenta minúscula, para arriba, para abajo, tiene mayor contraste perceptivo. Cuando esto se estudió, no sé, supongo que a principios del siglo pasado, en 1906, ya se sabía que la letra de imprenta minúscula se procesaba mejor, los ojos la veían mejor y facilitaba la lectura. Por eso nosotros imprimimos nuestros materiales en letra de imprenta minúscula. Y enseñar con letra de imprenta mayúscula es un error. Es un error que nos ha costado que los chicos adolescentes no lean, entre otras cosas. Bueno, miren los dos gatos. Ustedes los miran y nuestra capacidad de categorización dice son gatos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Uno está mirando para un lado, otro para el otro. Cuando los chicos ven la B y ven la D, es como si miraran lo mismo, el mismo gato, porque nuestro sistema visual está preparado para decir que es el mismo gato, aunque tenga una orientación distinta. Por eso tenemos que enseñar explícitamente, en algunos casos, cuando enseñamos las letras, que una va para un lado y otra va para el otro, porque si no, nuestro sistema visual y nuestro sistema de categorización no lo distingue. No es que tengan los chicos un problema, sino que están acostumbrados y procesan de esa forma la información. Bueno, lo que les decía antes, por qué están en nuestros textos en imprenta minúscula y, como ya les dije, porque además se lee mucho más rápidamente la imprenta minúscula que la imprenta mayúscula. Es decir, hemos hecho todo lo posible para que los chicos no aprendan a leer ni a comprender. Es verdad. Y por otro lado, el punto no se ve. Y escuchen, ¿para qué sirve el punto y la mayúscula después del punto? Para comprender el texto. La comprensión del texto depende de que podamos ver esos signos que nos marcan el límite de una unidad de información. Si no, seguimos de largo y unimos lo que sigue de cualquier manera con lo anterior. Es decir, la letra de imprenta mayúscula impide la comprensión del texto. Una vez que uno aprende en letra de imprenta minúscula a leer, puede perfectamente leer aprender otro tipo de letra, porque nuestros ojos tienen una gran capacidad para unir en un solo concepto formas distintas. Les doy un ejemplo, siempre doy el mismo. Si ahora aparecen acá un montón de perros de distintos tamaños, formas, colores y demás, ¿ustedes qué van a decir? ¿A cada perro le van a decir un nombre distinto? No, a todos los perros le van a decir perro. Lo mismo sucede con las letras, no hay problema. Los chicos que vean los 4 tipos de letras, pero para leer la imprenta minúscula. Bueno, lo que decía antes, no se ve el punto final
y eso entorpece la comprensión. Y cuando les enseñan a los chicos en letra de imprenta mayúscula, después no quieren leer ningún texto, porque dicen, no, eso no lo sé leer. ¿Se dan cuenta? Bueno, cursiva para escribir e imprenta minúscula para leer. Bueno, como son dos procesos distintos, ¿por qué proponemos la enseñanza de la letra cursiva? Resulta mucho más legible. ¿Ustedes vieron cómo escriben nuestros chicos? En primer grado es una letra muy legible y con práctica de esa letra ya hay muchas investigaciones hechas. También en nuestro sitio tenemos un resumen de esas investigaciones, de por qué la cursiva. ¿Por qué? Porque tenemos que plantear propuestas de enseñanza basadas en evidencia, no porque una noche me desperté, bueno, o a la mañana, como ustedes prefieran, e inventé. No inventamos nada. Nos hemos pasado todos estos años viendo programas, estudiando y viendo el impacto que tienen. Entonces, el trabajo que hacemos está basado en la evidencia. Son programas basados en la evidencia. Entonces, ¿qué es lo que se observa cuando se comparan, cuando se hacen estudios comparativos entre aprendizaje y enseñanza con la letra de imprenta y con la letra cursiva? Se observa que los chicos aprenden, automatizan más rápidamente la letra cursiva. ¿Qué significa que la automatizan más rápidamente? Que la realizan sin tanto esfuerzo cognitivo. Y esto tiene razones neurológicas. La letra cursiva es continua, ¿no es cierto? La letra de imprenta es discontinua. El movimiento discontinuo está controlado por el cerebelo, que tiene un desarrollo mucho más lento que la zona del cerebro que controlan la letra continua. Entonces, si el cerebro está más preparado para la letra continua, los chicos con buena práctica pueden escribir textos de mejor calidad y más legibles con letra continua, porque el cerebro se lo facilita. No sé si soy clara, ¿sí? Gracias. Bueno, entonces, consolida además el aprendizaje de la ortografía. Primero hay que enseñar ortografía. Segundo, ¿por qué la letra cursiva ayuda a aprender ortografía? Porque la letra cursiva forma patrones motores de palabras, no de letra por letra. Por supuesto, tenemos patrones de letra por letra, pero también tenemos patrones de palabras, patrones de movimiento para escribir toda la palabra. Si en ese patrón incorporamos la letra que corresponde, según la ortografía española, entonces les va a resultar mucho más fácil y van a tener mucho. Ustedes vieron en el texto que escribió ese chico a fin de primer grado, que creo que no tenía casi faltas de ortografía, pero porque la enseñamos también en forma intensiva. También facilita el proceso de composición. ¿Qué es el proceso de composición? El proceso de escribir textos. ¿Y por qué? Porque si yo tengo que estar escribiendo palabra por palabra, me olvido qué quiero escribir. En cambio, la cursiva se automatiza, escribo las palabras rápido y me acuerdo qué es lo que quiero escribir, qué texto quiero escribir. Bueno, también se retiene en la memoria los trazos continuos, aunque requieren mayor especialización cerebral, y como ya les dije, hay razones neurológicas para elegir la cursiva versus la letra de imprenta. Muy rápida. Muy bien. Bueno, gracias. ¿Se escucha? Sí. Gracias, Ana. Hay algunas preguntas que están... No se oye. ¿No se escucha? Yo al menos no te oigo. Pero no estoy ¿Sí? sorda, ¿eh? Sí. Se escucha, se escucha. ¿Ahí me escuchás? Sí. Perfecto. Hay algunas preguntas que están desde la mañana. Creo que algunas fuiste respondiendo en tu presentación sobre el tipo de letra. Pero hay una que llegó hace un ratito que dice: ¿cómo encaramos la educación de los chicos de más de 8 años que no adquirieron la habilidad de escritura y comprensión lectora? Bueno, el proceso es el mismo. Nosotros cuando elaboramos un programa para adultos hacemos lo mismo, los mismos pasos.
Si no saben escribir nada, todo depende del nivel que tengan. Primero diagnóstico del nivel que tengan, ¿no es cierto? Si no conocen las correspondencias, tienen que empezar por desarrollar conciencia fonológica y correspondencias. Lo que vamos a cambiar son los materiales, ¿no es cierto? Yo inclusive, bueno, no sé si debo contarlo, ahora Vanessa se enoja, iba a contratar un rapero para hacer el programa de alfabetización de adultos y trabajar las rimas y trabajar con los sonidos, ¿se dan cuenta? Pero el proceso es exactamente lo mismo, esté el chico en el grado en que esté. Lamentablemente, si está en 6º grado, va a tener que pasar por los mismos pasos, va a tener que seguir el mismo camino, desarrollar conciencia fonológica, aprender las correspondencias, hacer práctica de lectura y escritura de palabras y paralelamente, porque no se trata de primero enseño el sistema de escritura y después enseño comprensión, no. Nosotros hacemos lectura dialógica desde sala de 3. Bueno, porque hasta ahora podemos acceder a sala de 3, ¿no es cierto? Lectura dialógica para desarrollar comprensión, para enseñar vocabulario. Al mismo tiempo que se desarrolla sistema de escritura, que se enseña sistema de escritura, se enseña comprensión y escritura de textos. Otra pregunta, Ana, y ya con esto vamos cerrando. Dice, ¿por qué cuesta tanto aunar criterios para la alfabetización, tanto a nivel nacional como provincial? Dice, ¿cómo se puede combinar la mirada o superar el tema ¿Saben qué pasa? Que no se puede combinar, porque es agua y aceite. Es decir, si uno dice no enseño y el otro dice sí, tengo que enseñar y tiene miles de investigaciones, se han hecho miles de investigaciones en todas las lenguas, mostrando el impacto que tiene la conciencia fonológica. Entonces, ¿cómo se llega a un consenso? Si uno dice no, los chicos tienen que adivinar lo que dice el texto y nosotros decimos no, tenemos que enseñarle a comprender un texto, lo tenemos que enseñar a través de la lectura dialógica, con estas estrategias, lectura en eco. No sé si se dan cuenta. Entonces, uno plantea, ¿cómo vamos a enseñar comprensión? Chicos, miren el dibujo, ¿qué les parece que va a pasar en este cuento? Entonces todos los chicos empiezan a adivinar, a inventar un cuento. Ahora, imagínense eso llevado a textos expositivos. Entonces inventan que la pared se hace con 1 kilo de cemento, no, necesitaba 10, así que la pared se cae. ¿Se dan cuenta? Tienen que comprender es extraer el significado del texto, no adivinar, no anticipar, a ver qué es lo que va a pasar, no. Vamos a leer un cuento, El león y el ratón. ¿Conocen a los leones? ¿Conocen a los ratones? ¿Saben lo que es la selva? Miren ilustraciones, toda activación de conocimiento, no anticipar, sino decir, bueno, vamos a leer un texto sobre una casa que se construye con unos ladrillos especiales. ¿Saben que hay mucho plástico, que hay mucha basura? Bueno, acá en Mendoza se construyó la primera casa con ladrillos de plástico, se aprovecharon esos ladrillos. Bueno, vamos a leer cómo lo hicieron. Es decir, todo un trabajo de proporcionar información, de activar información, pero no que los chicos adelanten y adivinen, porque comprender es construir una representación mental, pero del significado de ese texto, extraer esa información y relacionarla. ¿Qué me habías preguntado? Ya me olvidé. No, eso, ¿por qué era tan difícil aunar criterios? Porque son totalmente, no se pueden aunar criterios, ¿no es cierto? En ciencia uno se basa en la evidencia, no en lo que a mí me parece. ¿Qué evidencia hay? ¿De dónde sale la evidencia? Además, hasta el planteo teórico ha sido invalidado, el de la psicogénesis. Todo lo que es el planteo por etapas ha sido invalidado. Cuando una teoría en ciencia se invalida, se deja, no se continúa con esa teoría. ¿No es cierto? Este medicamento no sirve, produce tal reacción adversa. ¿Lo siguen aplicando? No sé, en algunos lugares puede ser, lamentablemente, pero acá estamos haciendo lo mismo. Lo mismo. Ya en la década del 50 hay investigaciones, hice hace poco un trabajo sobre ese tema, investigaciones que muestran que con un método global como la psicogénesis o el método balanceado,
Los chicos en secundaria no leen ni escriben. En la década del 50 ya sabíamos, bueno, yo todavía no lo sabía, ya se sabía que los chicos en secundario, con esa metodología, no iban a poder leer y escribir, iban a tener dificultades, y eso es lo que se generó en nuestro país. Y por eso tenemos las dificultades que tenemos. Es muy serio el tema, porque en el medio no está la discusión teórica, la discusión ya se hizo, la evidencia empírica ya está. En el medio están vidas. Cuando nosotros enseñamos, estamos trazando vidas, construyendo vidas. Un chico que sale de secundaria o que abandona, ¿por qué hay tanto abandono de secundaria? Porque no aprendieron a leer ni a escribir en primer grado. Es decir, tenemos un problema serio y, ya les digo, es imposible consensuar cuando son planteos que carecen de evidencia empírica y cuya teoría de base está invalidada. Bueno, muchas gracias, Ana.